Buenos días, Ángeles. Buenos días, invitados, panelistas destacados y auditorio virtual, que es lo que nos toca en estos tiempos. Os doy la bienvenida en nombre de la Cámara de Comercio de Oviedo a esta nueva edición de los Transfer. En este caso vamos a tratar la biodiversidad en tiempos del COVID-19 en esta modalidad telemática, que no puede ser de momento de otra manera, pero deseando que pronto recuperemos la actividad presencial. Para ello nos tiene que ayudar mucho vuestra participación en el mundo de la ciencia. Tenemos que encontrar soluciones urgentes a un problema que está asolando la forma de vida en la que veníamos viviendo. Vamos retomando el pulso de los transfer, esto nos alegra muchísimo y celebramos el segundo después de este estado de alarma nacional y parece que la evolución va a seguir siendo de recuperar con rapidez la normalidad en este formato que tanto nos gusta, tanto nos apasiona y que tan buenos resultados está dando. Sí quiero deciros que durante este tiempo la actividad de la Cámara ha sido frenética, ha habido una actividad que hemos tenido que redoblar, numerosos webinars, encuentros, consultas, propuestas. En definitiva, una tarea diaria de colaborar con empresas y administraciones públicas dentro de nuestra vocación público-privada. El tema de hoy no puede ser más oportuno, tratando de analizar las estrategias de transferencia para abordar la biodiversidad en estos tiempos de pandemia. Si el COVID ha dejado algo positivo, yo creo que destacaría dos cosas, ¿no? La aceleración de la digitalización. El otro día nos decía un experto que en estos 3 meses hemos avanzado prácticamente lo que hubiera ocurrido en 6 años. Y otra, y yo creo que muy destacable, y en la que vosotros sois protagonistas, es que por fin la sociedad ha puesto los ojos en el mundo de la ciencia. Estamos esperando por vosotros como agua de mayo. Es verdad que os requerimos soluciones urgentes cuando no es posible, porque vuestro ámbito requiere tiempo, requiere reflexión, requiere medios, pero sí es verdad que este puesto, que la sociedad ponga los ojos en que la ciencia tiene valor, que la ciencia, cuando llega el momento, es la solución a nuestros grandes problemas. Yo creo que pondrá las pilas al mundo político y que nos hará pensar que en los próximos tiempos la participación económica en el ámbito de la ciencia pues, se multiplicará por 100, vamos a decir, para que no nos quedemos cortos. Bueno, lógicamente, dentro del mundo de la investigación, uno de los campos que a nosotros, como entidad económica y empresarial, más nos afecta es la forma de transferir precisamente esos conocimientos al ámbito de la economía, al ámbito de la empresa, y este es el formato que con los transfer queremos abordar. Por lo tanto, nos sentimos muy cómodos y muy gratificados y muy orgullosos de tener esta colaboración, de tener a estos vecinos que tanto apreciamos y tanto queremos, que es la delegación del CSIC aquí en el norte. Nada más, no quiero interrumpir vuestra ponencia con más presentación. Agradeceros a todos vuestra participación, al público que esté muy atento porque seguro que se abordarán cuestiones de máximo interés y nada, continuamos. Muchas gracias, Ángeles. Gracias, José Manuel. Siempre un placer estas actividades que organizamos conjuntamente con la Cámara. Gracias a todos por dedicar este tiempo, a nuestros participantes de hoy en este segundo transfer online. Por vuestro tiempo y por encontrar este hueco dentro de vuestras actividades. Los transfer en realidad fueron concebidos como una manera de mostrar el trabajo que se hace en los centros del CSIC en Asturias, en general también en otros centros del CSIC, pero en cualquier caso ligados a las necesidades y a la situación de la comunidad. Así es que hoy abordamos un tema que se centra mucho en la investigación y en el trabajo que realiza el Instituto de Biodiversidad, que es un centro mixto del CSIC, en la Universidad de Oviedo y el Principado. Y de hecho tenemos a 2 representantes del Instituto Mixto, uno de ellos es Germán Orizaola, que es investigador Ramón y Cajal,
y que su trabajo se centra en el estudio de las respuestas ecoevolutivas en ambientes extremos. Germán es además un gran divulgador y participa en todas estas tareas de acercar la ciencia a la sociedad. También tenemos del INMIT, del Instituto de Biodiversidad, a Mario Quevedo, que es profesor en la Universidad de Oviedo y cuya investigación se centra en el estudio de la dinámica de poblaciones, su dispersión y la evaluación del estado de conservación. Dentro de esa parte en la que, porque los transfers siempre era un formato mixto en el que participaban pues, representantes de la sociedad civil o empresas, en este caso tenemos a Nicolás López, que es el delegado en Asturias de la SEO, la Sociedad Española de Ornitología, y que trabaja en programas de conservación de especies, que es una tarea dedicada al estudio y conservación de las aves y la naturaleza. Y ha trabajado en diversos aspectos relacionados con especies amenazadas. Y también tenemos a José Tuñón, director de la Fundación Oso Asturias, que ha coordinado programas de educación ambiental Vallés del Oso y ha colaborado en el proyecto de investigación elaborando propuestas para la reordenación de del territorio y las relaciones de los humanos con los osos. Y como invitada de fuera de nuestra comunidad tenemos a la doctora Martina Carrete, que es profesora de Ecología de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, aunque también ha tenido una larga trayectoria ligada al CSIC en años anteriores. Su investigación está centrada en las respuestas ecoevolutivas de las aves frente al cambio global. No te vemos, Martina. Ahora, no sé qué pasa. Sí. Ahora sí te vemos. Sí te vemos. Por supuesto quería también darle las gracias a Paola Laiolo, la directora del Instituto Mixto de Biodiversidad, que ha contactado con muchos de vosotros y ha inspirado de forma importante la organización de esta reunión online. Hemos visto que el confinamiento ha afectado sin duda ninguna a la biodiversidad y esos son los aspectos que vamos a repasar ahora con vosotros y que espero que bueno, contribuyan a concienciar a la sociedad y a las personas que nos escuchen de cuáles son los problemas, de cómo podemos abordarlos y de cómo podemos contribuir como ciudadano de a pie en la conservación y el cuidado de esa biodiversidad. Así es que, bueno, empezamos. Tengo una pregunta muy general para vosotros, para que contestéis como mejor os parezca, y que es cómo ha cambiado la biodiversidad en este tiempo de confinamiento y en qué podemos verlo, ¿no? Así es que, como queráis, empezáis. Martina, que estás arriba a la derecha en la cámara. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Bueno, yo creo que todavía no sabemos exactamente cómo va a responder la biodiversidad a esto, pero sí que sabemos cosas sobre cómo responden en términos generales la biodiversidad a la interacción con el hombre, sobre todo a la forma más drástica de interacción que es la urbanización del medio. Hoy por hoy los medios urbanos, soy capaz de compartir esta diapositiva con ustedes, es una de las causas principales de pérdida de biodiversidad, debido fundamentalmente a la extensión que ocupa, toda esta parte que se ve en amarillo, bueno, eso es una foto aérea o una interpretación de una foto aérea de la luz que hay en el mundo y de alguna manera es indicativo de el grado de urbanización del medio, ¿no? Y la extensión geográfica de las áreas urbanas no tiene precedentes históricos, nunca el mundo ha tenido
la superficie urbana que tiene ahora, por supuesto, debido al tamaño de la población humana, y esto es un motivo de pérdida de biodiversidad muy importante. Sin embargo, sabemos que cuando estudiamos la biodiversidad en estos medios urbanos, no todas, estos medios urbanos, difieren de los medios naturales en muchísimas condiciones, porque fundamentalmente son alteraciones máximas de los medios naturales, donde estos medios naturales se reemplazan por ecosistemas donde las infraestructuras humanas son dominantes, y este cambio supone cambios tanto en términos climáticos como de presencia de depredadores, pero sobre todo cambia la densidad de población humana, ¿no? Las zonas urbanas son zonas donde la presencia del hombre es fundamental, hay muchísima gente, y asociado a la gente pues también hay otra cosa que es un factor de perturbación, que es el tráfico, el ruido. Y esto supone, pues para algunas especies un problema, ¿no? Cuando estudiamos o cuando vemos cómo cambian las especies a lo largo de gradientes que van desde hábitats naturales a hábitats urbanos, vemos que el número de especies que podemos ver en cada uno de los sitios es significativamente diferente, y los medios urbanos suponen una submuestra de la biodiversidad total que podemos observar en los medios naturales. Y si intentamos entender a qué se debe esta pérdida de especies, o por qué algunas especies colonizan los medios urbanos y no otras, una cosa fundamental que parece que juega un papel clave en entender qué especies entran o no entran a convivir con el hombre es el miedo que los individuos de las distintas especies nos tienen a nosotros, ¿no? A nuestra proximidad, a convivir con nosotros. Y en este sentido lo que se ha visto es que de cara a convivir con el hombre en los medios urbanos, es muy raro, por lo menos en las especies en las que se ha estudiado, que se produzcan procesos de habituación, es decir, los individuos que van a coexistir con el hombre no son individuos que se hayan acostumbrado a la presencia humana, sino más bien que estos individuos son una submuestra del total de individuos que existen en las poblaciones naturales, porque lo que se produce es un proceso de selección. No todos los individuos que viven en hábitats naturales son capaces de tolerar la interacción directa con el hombre, porque nos tienen de alguna manera miedo, confianza, llámenlo como quieran, pero que no son capaces de coexistir en nuestra presencia próxima, y nosotros seleccionamos de ese pool general una submuestra de individuos que son los que van a convivir con nosotros. Y esto, a largo plazo, lo que podría suponer es que las poblaciones que viven de especies que conviven con nosotros sean realmente submuestras de las poblaciones naturales, y que las ciudades, por tanto, sean motores, de alguna manera, de diferenciación poblacional. ¿Qué ocurre con el COVID? Pues el COVID rompe, el confinamiento asociado a esta pandemia, lo que rompe es esta barrera que hace que algunos individuos sean incapaces de entrar en los medios urbanos. Y es muy interesante estudiar exactamente qué es lo que ha ocurrido y quiénes son todos estos individuos raros, de especies raras, que han logrado entrar durante como llaman algunos autores, antropausa, ¿no? Pausa en la actividad humana. Muchas gracias, Martina. Quizás por continuar un poco con las aves, podemos preguntarle a Nicolás si este tiempo de disminución de ruido, disminución de actividad, disminución de tantas actividades de los humanos, pues se observa ya que ha tenido un impacto en las aves, ¿no? ¿Qué quieres comentarnos sobre esto? No te oímos. ¿No te oímos? Muchas gracias por haberme invitado. Sí, tenía desconectado el micrófono. Nada, muy interesante lo que ha contado Martina. Nosotros lo que hemos podido ver por ahora, porque lamentablemente no ha habido un cambio drástico en cuanto a la biodiversidad de aves. Sí es verdad que
al haberse reducido el ruido ambiental, se ha podido, la gente ha podido escuchar por primera vez a las aves. Muchas de ellas incluso se habían producido cambios. Hay muchos artículos que demuestran los cambios en el canto, en el volumen y en el tipo de canto de algunas aves ligadas a entornos urbanos. Y por primera vez desde hace mucho tiempo, pues mucha gente ha podido escuchar las aves, ¿no? Nosotros hemos incluso, ha sido como una oportunidad para promover la ciencia ciudadana desde los balcones, las ventanas y los jardines de muchas casas en los que la gente ha hecho el seguimiento de las aves comunes. También eso ha sido importante en cuanto a que en las series temporales de seguimiento de aves que llevamos haciendo desde el año 98 se ha interrumpido un poco ese seguimiento que hacemos y la gente que participa lo ha tenido que hacer desde sus casas, ¿no? Pero aún así, desde sus casas nos han remitido unos 68.000 registros de avistamientos de aves de unas 277 especies desde sus propias casas, ¿no? Pero no ha habido, en principio, cambios drásticos que hayamos visto en cuanto a que especies que no se detectaran nunca en las ciudades se han vuelto a detectar. Simplemente había mucha más gente mirando y es verdad que algunas especies que tienen una distancia de seguridad con respecto a los humanos determinada, pues se han acercado un poco más a entornos urbanos. Especies que no eran frecuentes, pero que sí se avistaban alguna vez, pues se han podido detectar, pero no hemos visto cambios relativos a la abundancia de esas especies, porque tampoco ha podido medirse bien, igual que no ha podido medirse bien un impacto, una causa de mortalidad ligada a las actividades humanas muy importante, que lamentablemente no hemos podido medir, pero estamos seguros de que ha descendido muchísimo, como es el atropello. Muchas aves mueren atropelladas todos los días y el estado de confinamiento ha supuesto pues que descienda mucho la mortalidad, aunque me temo que no hemos podido medirlo, ¿no? Y no me voy a extender porque seguiremos con estos temas. Pues muchas gracias, Nicolás. Germán, tú has trabajado en hábitats extremos como los de Chernobyl, en los que nos has contado en diversas ocasiones que se ha observado que la fauna y la flora se ha recuperado después de un accidente tan drástico como fue aquel. ¿Crees que esta variabilidad, que por supuesto no es tan importante, ocasionada por el confinamiento y la baja polución, ¿no?, durante meses, puede llevar a cambios en el comportamiento de la fauna, a pesar de esta corta duración del confinamiento que podamos medir o observar? Hola, buenas. Pues muchas gracias en primer lugar por invitarme. Yo creo que estos cambios al final se han producido durante esta circunstancia de confinamiento durante escasamente un par de meses. Y eso todos somos muy conscientes de que es un tiempo muy, muy, muy corto para que cualquier cambio que se haya podido observar en el comportamiento, en la presencia de alguna especie, se mantenga a lo largo del tiempo, ¿no? Mencionabas el caso de Chernóbil, donde trabajo, que es un caso ya, digamos, de ausencia humana extrema. Allí han pasado 30 y pico años para que podamos empezar a ver cambios realmente cuantificables. Lo que hemos visto ahora habría sido un poco el inicio de un proceso de ese estilo, pero a muy, muy corto plazo. Por lo tanto, yo creo que esos van a ser unos cambios que han sido más anecdóticos que otra cosa y muy temporales. Quiero decir, una vez que se ha vuelto a la semi-normalidad, esta que se llamamos ahora, yo creo que las circunstancias vuelven al punto de partida y cualquiera de estos pequeños cambios se revierte. No creo que veamos nada, ¿no? Como decía Nicolás, sí que ha habido quizá pequeños factores que han podido tener un cierto beneficio sobre la biodiversidad, como una reducción de atropellos, quizá una mejor temporada de cría en muchas especies de aves o muchas especies de insectos, ¿no? El hecho de que muchos parques, por ejemplo, no se hayan segado de la manera tan intensiva que se hace todos los años, ha contribuido a que tenga una vegetación fantástica, mucho más diversa que otros años, y eso probablemente beneficie de manera muy puntual a las poblaciones de insectos. Yo creo que lo importante de este confinamiento es que nos sirva de aprendizaje, de punto de partida, ¿no? Hasta qué punto la actividad humana
y cambios en la actividad humana pueden afectar a la biodiversidad, que lo cojamos de ejemplo y que a partir de ahí podamos construir nuevas estrategias de gestionar la biodiversidad, sobre todo en ambientes urbanos, y de relacionarnos con el medio natural. Yo espero que algo aprendamos. No soy súper optimista porque nos conozco, pero espero que algo aprendamos de este confinamiento. Gracias, Jeroma. Ana José quería preguntarle un poco más específicamente por el oso, ¿no? El oso es un animal emblemático aquí en Asturias, muy querido, y además yo no sé si os ha llegado a vosotros, pero durante este tiempo a mí me han llegado vídeos en los que los osos colaboraban hasta en el mantenimiento de carreteras, colocando conos y este tipo de cosas. Por supuesto, esto es absolutamente anecdótico, pero no cabe duda que apartarnos de los osos durante este tiempo, pues algún efecto tendrá, y tú nos lo puedes contar mejor que nadie desde allí, desde Proaza. Hola, muy buenos días y gracias por contar con la Fundación Oso de Asturias y participar en estos seminarios de transferencia. Como bien dices, los osos durante este confinamiento han sido noticia, han circulado cantidad de vídeos, y eso nos da también un poco idea de las espaldas a la naturaleza que vive mucha gente. Pues bueno, quiero recordar un vídeo a finales de marzo de un oso en Vendanueva circulando por la carretera que inundó los medios de comunicación, y para la sociedad era noticia, ¿vale? Es algo raro, pero tampoco es que no sea habitual que los osos utilicen las aldeas, y muchas de ellas están situadas en plenas áreas de distribución de la especie. Más inhabitual sería que el oso pues, se moviese a las horas centrales del día o en una localidad mucho más poblada, o se acercase un poquitín a los contenedores de basura. Sin embargo, pues, bueno, los osos por su dinámica pues, siempre han convivido con la especie humana desde los primeros asentamientos humanos, y pues han ido adaptando su biología a nuestras actividades en el medio. Son crepusculares y nocturnos de manera habitual y evitan cualquier contacto con los humanos. De hecho, tras cualquier contacto, cambian sus patrones de alimentación, de conducta, de descanso, para evitar tener contacto con el hombre. Y bueno, datos no tenemos muchos, más que los contactos que nos llegan, no se puede hacer mucho seguimiento. Tendremos un poquitín que valorar cuál ha sido el comportamiento antes, durante y después. Esos trabajos, bueno, tardarán un poco en llegar. Y también esta iniciativa que comentaba Martina, de la iniciativa de biomonitorizaje COVID-19, que impulsa la Sociedad Internacional de Monitorizaje, pues puede ser importante para dar un poquitín de información de cuál ha sido el comportamiento de muchas especies durante este periodo. Gracias, José. Para ti, Mario, tenía una pregunta relacionada con la conservación de las especies. ¿Ves una nueva oportunidad para la concienciación de la población y también de las administraciones, ¿no? Para que valoren más la importancia de preocuparse, de concienciarse en este tema de conservación de las especies y de la conservación de la biodiversidad? La verdad es que no. No veo... ¿Eres pesimista? Bueno, no sé si pesimista. Yo creo que el planteamiento de cambios de la riqueza de especies, que creo que es de lo que estamos hablando, la riqueza de especies percibida ante un confinamiento del ser humano, es tan breve por el momento, y que no podemos esperar grandes cambios. Vemos cambios a nivel individual, que entiendo que es un poco lo que nos estaba contando Martina, pero a nivel de poblaciones o de especies, son escalas temporales y espaciales mucho más grandes, no va a dar tiempo a ver eso. Y además, por otro lado, ya desde el punto de vista social, que no es lo mío, pero ya puestos me meto, estamos cambiando a la fuerza, y eso no creo que mucha gente lo perciba como una oportunidad, ¿no? Y de hecho quizás los conservacionistas no debamos explotar demasiado ese tipo de argumentos, ¿no? Quizás por salirme por la tangente, igual la oportunidad que tenemos es observar algunas cosas. ¿Qué cosas observamos? Sin ir más lejos, lo que estamos viendo es
el proceso de migración asistida, de dispersión asistida por todo el planeta, no de una especie, no voy a llamar especie a un virus, pero sí poblaciones de un agente infeccioso, ¿no? Eso nos permite ver el papel que estamos teniendo todos los días, tanto si nos afecta como si no, sobre la biota, ¿no? Sobre la biodiversidad del planeta, si queréis. Bueno, eso realmente es al hilo de esto que comentas. Tenía otra pregunta que también es para todos. Efectivamente, en este caso hablamos o parece que hay evidencias claras de que se trata de un virus que ha saltado desde una especie animal a la especie humana y efectivamente en temas de epidemiológicos y de trabajar con el virus, pues se están ocupando los médicos, los biólogos, los epidemiólogos, pero sin duda los conocedores de los animales, de la fauna, que sois vosotros, es posible que tengáis mucho que decir también en cómo se comportan estos virus en los animales y cómo pueden funcionar los mecanismos de salto, ¿no? Entonces, de hecho, en la plataforma PTI Salud Global que tiene el CSIC, en la que se intenta hacer un esfuerzo transversal, ¿no?, de tratar estos temas desde puntos de vista multidisciplinares e interdisciplinares, pues este tema de la biodiversidad y también del impacto en el medio ambiente están considerados, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podéis aportar vosotros desde el punto de vista del estudio de la fauna también a este tipo de estudios, no solo como receptores del impacto, digamos, del confinamiento o de la falta de movimiento, sino como conocedores de la fauna y del comportamiento de los animales? ¿Yo? Sí, tú. Martina, por favor. Yo simplemente quiero hacer una reflexión, y es que la biodiversidad es muy bonita cuando no nos molesta. Y yo viene un poco a colación de un comentario que hice hace un rato Germán, que los virus son parte de la biodiversidad. Entonces, el problema que tenemos ahora con el virus que ha provocado esta pandemia, que tampoco acaba de estar claro exactamente cómo ha llegado hasta aquí, se hipotetiza bastante sobre una ruta, pero bueno, el 100% todavía no lo tenemos sobre la mesa. Yo creo que como tantos conflictos que se producen con la biodiversidad, esto es una puerta que hemos abierto nosotros. Entonces, quizá lo que deberíamos aprender, o la idea que nos tenemos que llevar de esto, es que cada vez abrimos más puertas, y abrimos puertas que no sabemos qué tienen detrás, ¿no? Y provocamos situaciones, afortunadamente, estas cosas, aunque son muy catastróficas cuando ocurren, son extremadamente raras, pero estamos continuamente metiéndonos en fregados en los que no sabemos qué puede pasar, ¿no? Entonces, es importante conocer mucho más de la biodiversidad de lo que sabemos. De hecho, de los virus sabemos muy poquito. Estamos aquí gente que trabaja con mamíferos, con aves, que probablemente sea la parte de la biodiversidad que está más trillada de todas, aunque aún quedan muchas lagunas de conocimiento, pero probablemente es de lo que más sabemos. Y sin embargo, de los virus, que pueden tener un impacto muy grande, como hemos visto ahora, sabemos muy poco. Y sobre todo seguimos desarrollando actividades que sabemos que potencialmente pueden ponernos en situaciones en las que se desencadenen cosas tan peligrosas como lo que ha ocurrido, ¿no?, con la pandemia. Seguimos moviendo especies por el mundo y moviendo especies invasoras que no sabemos qué traen asociadas a ellas, cuáles van a ser sus impactos. Seguimos transformando el hábitat y obligando a muchas especies que interaccionen con nosotros cuando de manera, entre comillas, natural no lo harían. Y todas estas puertas que abrimos, pues, pueden llevarnos a movidas como la que estamos padeciendo, ¿no? Yo creo que esa es por lo menos para mí, a nivel, viéndolo un poco desde el punto de vista científico, creo que es uno de los aprendizajes que deberíamos sacar de esto, ¿no? Lo que pasa que
Bueno, yo también soy pesimista. Yo creo que los pesimistas probablemente sean optimistas informados, simplemente. No me considero una persona pesimista, pero un poco la sensación que tengo es que somos como demasiado prepotentes, ¿no? Y el salir de esta situación, pues probablemente para muchos va a significar el reafirmarnos en la idea de que podemos con todo, ¿no? Yo creo que estamos llevando las cosas a extremos ya cada vez más peligrosos. Yo uniendo un poco con lo que decía Martina, ¿no? Que un par de veces has dicho no conocemos, no sabemos, ¿no? Yo creo que algo que tiene que quedar muy claro de esta situación es la necesidad de conocer, la necesidad de saber, ¿no? Yo siempre digo, esta situación es una de las más claras alertas de la necesidad que tenemos en la ciencia en general, en la ciencia sobre biodiversidad en concreto, de saber más, de que la inversión en ciencia sea mucho más alta, de que el apoyo a la ciencia, el reconocimiento a la ciencia, a las actividades que hacemos, sea mucho más contundente, porque es la mejor herramienta que tenemos para hacer frente a situaciones como la actual. Cuanto más conozcamos del medio que nos rodea, del medio natural, de las especies con las que convivimos de manera más o menos artificial o más natural, cuanto más sepamos, cuanto más conocimiento acumulemos, más preparados vamos a estar. Es la mejor herramienta que tenemos como sociedad, como especie, para estar al menos preparados, ¿no? Dejemos de no saber, o sea, hagamos un esfuerzo por saber, ¿no? Y eso va ligado, estos días se está hablando mucho, ¿no? De la necesidad que tenemos, en este caso concreto como país, en España, de que la financiación de la ciencia alcance unos niveles decentes, ¿no? Yo creo que esta epidemia, esta situación que vivimos ahora, lo que nos tiene que dejar bien claro es que no hay economía si no hay salud, si no hay conocimiento. La economía se para con una situación como esta. Necesitamos que tener las herramientas que nos permitan hacer frente. Una de las mejores es la ciencia. Es verdad, como dice también Martina, que no soy especialmente optimista. Es decir, una situación como esta, los científicos llevábamos diciendo que iba a ocurrir décadas. Es decir, hay libros, tengo yo aquí ahora mismo al lado, que se acaba de publicar también en español, libro de 2012, que habla exactamente que una pandemia como la que estamos sufriendo iba a ocurrir. Bueno, se lleva diciendo mucho tiempo, que además probablemente el foco iba a estar en los mercados de especies exóticas y en la destrucción de la naturaleza que se hace en el continente asiático. Es lo que ha sido. Seguimos con una crisis climática que se nos viene encima, de la que llevamos avisando décadas y décadas. Todavía se sigue diciendo que es alarmismo. Espero que todo esto cale de una vez en la sociedad y deje de considerarse alarmismo y pase a considerarse un conocimiento básico, útil y muy necesario para que siga nuestra actividad más o menos normal. Bueno, disculpad un segundo. Yo creo que con esto contribuimos como la gota china al menos, ¿no? Una vez más a repetir el mensaje, ¿no? Y tratar de que cale, ¿no? Nicolás, por favor. Sí, bueno, ligado al mensaje que están dando Martina y Germán, yo creo que otra cosa que debería de quedar clara a todo el mundo es que garantizando la conservación de los ecosistemas, evitamos en muchas ocasiones que enfermedades de este tipo o que zoonosis de este tipo lleguen hasta los humanos, ¿no? Y es que en los ecosistemas bien conservados hay mecanismos de dilución de este tipo de enfermedades para que no lleguen a nosotros y de amortiguación para que tampoco lleguen, que cuando se degradan los ecosistemas, pues estos mecanismos desaparecen y llegan las enfermedades a los humanos, ¿no? Hay muchos ejemplos, al margen de como decía Germán, ya las alertas que viene dando la comunidad científica, investigadores, ONGs, etcétera, etcétera, sobre el cambio climático, sobre este tipo de enfermedades. Ya había otros ejemplos, como la gripe aviar, el virus del Nilo, el Zika, muchas otras pandemias que no han llegado a ser de este calibre o similares, que nos están dando una idea de qué ocurre cuando se degradan los ecosistemas y se trasladan especies a magnitudes planetarias, ¿no? Pues lo tenemos ahí. Entonces, garanticemos la conservación de los ecosistemas, al menos en las zonas que tenemos más cercanas, y con nuestro modo de vida también garanticemos la conservación de los ecosistemas en zonas que tenemos más alejadas, para por lo menos
dejarle a la naturaleza que desarrolle los mecanismos que tiene para que se eviten en gran parte este tipo de pandemias, que por otra parte son elementos que tiene la naturaleza para defenderse y que están ahí, que son algo natural, ¿no? Que no es algo que nos hayamos inventado. Hay muchísimos virus de origen animal que están en el medio y de hecho, son parte también de nuestra propia biología, ¿no? De la biología de los humanos, tanto virus como bacterias. Bueno, yo un poquitín ligado a lo que dicen el resto de ponentes, yo creo que también es el momento de la sociedad, es el momento de la educación ambiental, la transferencia un poquitín de ese conocimiento científico a la sociedad. Debemos de inundar o contaminar, en este caso, el currículum educativo con ciencia, con educación ambiental, comportarnos un poquitín como sociedad respetuosos con la naturaleza, con el medio ambiente. Conservas aquello que conoces, la cultura del medio ambiente debe ser básica en nuestra sociedad y nosotros desde la Fundación, que llevamos mucho tiempo haciendo este tipo de actividades, pues bueno, siempre comentamos que la naturaleza es como ese gran motor, ¿vale? Que para que funcione tiene que estar bien engrasado, bien con todas sus partes funcionando, y si vas restando tornillos, tuercas, alguna pieza, ese motor deja de funcionar y la naturaleza nos avisa de que si no la conservamos, pues llegan enfermedades y pandemias como esta. Bueno, yo... ¿Me oís? Sí. Sí, sí. Me quedo el último, me cortáis todas las escenas brillantes y tal. Voy a intentar completar un poco lo que dicen mis compañeros. Decía Germán, pedía financiación de ciencia. La ciencia en España está bajo mínimos comparado con el nivel económico del país. Decía José Tuñón, Pepín, mejorar divulgación y educación. Amén, yo soy profe de universidad y padre y me parece fundamental. Pero además quería añadir que contar animales, saber dónde están rutinariamente, no es ciencia, es monitoreo. Los necesitamos esos datos para luego poder interpretarlos y hacer ciencia con ellos. Y ese monitoreo, ese seguimiento más o menos constante, idealmente desde la administración pública, está prácticamente interrumpido, al menos en mi contexto más próximo. No tenemos registros de antes, no tenemos registros de durante, con lo cual malamente vamos a poder interpretar los cambios y mucho menos hacer predicciones a futuro de qué va a pasar. ¿Por qué nos interesan las predicciones? Bueno, más allá del aspecto puramente educativo o de conocimiento que me afecta a mí, nos pueden interesar simplemente para prever problemas, conflictos, sitios donde vamos a tener que intervenir, especies con las que tenemos que tratar, ¿no? Entonces, además de esa ciencia y de esa educación, yo me gustaría recordar que hay que hacer un seguimiento constante de especies, incluso cuando no percibimos que es muy, muy urgente, ¿no? Ese seguimiento, a lo mejor alguien lo percibe como muy caro, también se puede percibir como una oportunidad de innovación, porque hoy en día cada vez puede ir más acompañado de técnica que nos facilite esos seguimientos de manera más o menos remota, más o menos barata. Entonces, por un lado es efectivamente una inversión, pero también es una oportunidad de innovación. Bueno, yo creo que unos y otros habéis hecho hincapié en diversos momentos de vuestras intervenciones sobre la importancia de las series, ¿no? Del contagio de las especies, la continuidad de los datos y todas esas actividades que entiendo que muchas veces están enmarcadas dentro de proyectos de investigación que tienen un plazo corto y que no tienen continuidad, y que esto hace que efectivamente esa continuidad de los datos, que es imprescindible para luego realizar una interpretación correcta, pues no se pueda llevar a cabo o sea muy difícil de llevar a cabo, ¿no? O sea, da la impresión por vuestras intervenciones que es necesario tener un sistema estable y homogéneo de contar, ¿no? De contabilizar las diferentes especies
para luego poder interpretar esos resultados, y eso pues no estaría mal que fuera la administración, ¿no?, la que se ocupara de mantener esas series de manera estable. Así es que, bueno, pues por lo menos ahí les queda. Seguro que tiene un coste, todo efectivamente tiene un coste, pero es evidente que es imprescindible contar con esos datos para luego poder interpretarlos, y que efectivamente no se puede responder a la pregunta que ha pasado con esto si no sabías en qué situación estaba antes. Y bueno, pues si no se ha hecho hasta ahora, quizás, o se ha hecho de forma discontinua y fragmentaria, pues quizás sea un momento más para que la administración, ahora que se le suman todos los gastos que tienen a los que tienen que hacer frente, y no es fácil formar parte de las prioridades, pero bueno, que sepan que esto también es una necesidad, ¿no? Hemos estado hablando de fauna todo este tiempo. Sé que la mayoría de vosotros sois especialistas en fauna, pero quizás ahora que encaramos el verano me gustaría hacer alguna reflexión sobre la flora también. Germán lo mencionaba antes, al principio de su intervención, que no cuidando los jardines de las ciudades, por ejemplo, o disminuyendo la frecuencia de siega o de cuidados de los jardines, pues se ha fomentado o ha mejorado la biodiversidad o podría mejorar la biodiversidad de los insectos, ¿no? Entonces, bueno, un poco al hilo de eso y pensando que en el medio rural también se han descuidado muchas actividades de poda de bosques y cuidado de estos entornos, ¿qué podéis decir sobre este impacto ahora que sin duda pues el verano y los incendios forestales que suelen llevar asociados pues puedan tener una mayor gravedad o un efecto sobre este tema? Bueno, en el caso de la vegetación, te paso. Claro, el cese de actividad se ha producido, o sea, el grado de cese de actividad ha sido mucho mayor en ambientes urbanos que en ambientes, digamos, rurales, ¿no? Y por lo tanto sí que se ha podido ver muchos de estos cambios en ambientes urbanos, y uno de los ejemplos muy claros es el de los parques y jardines, ¿no? De hecho, bueno, ya que está aquí Nicolás, la Sociedad Española de Ornitología tuvo una campaña, creo, muy acertada cuando se iba a salir del confinamiento, de ponerse en contacto con la asociación de ayuntamientos, como se llame, a nivel nacional, para que eso se tuviese en cuenta y no se entrase directamente con las desbrozadoras y con las segadoras, ¿no? Una campaña que está realizando en algunas ciudades como mi ciudad, Santander, parques para la biodiversidad, jardines para la biodiversidad. Algo que está, una vez más, está muy demostrado por la comunidad científica y por las ONGs. Parques en los que se hace un tratamiento diferente, con menos siegas, son mucho más diversos en vegetación, son mucho más diversos en fauna, son mucho más ricos y al fondo son mucho más bonitos y dan una mayor calidad a las personas que los disfrutan. Es otra de esas cosas que se sabe, necesitamos que vaya calando. Esto es, espero, una vez más, una oportunidad de que eso cale, y con trabajo, pues, por ejemplo, como el de la Sociedad Española de Ornitología que yo mencionaba y que seguro que Nicolás se puede extender, esperemos que sea algo de lo que quede de este confinamiento. Pues sí, muchas gracias, Germán, por el ejemplo. Es el que iba a comentar precisamente porque, bueno, a nosotros no solo nos preocupa la biodiversidad durante el COVID, como se titula la charla, sino qué pasa después, ¿no? Y el qué pasa después precisamente está ocurriendo sobre todo en estas áreas, en estas zonas verdes, estas áreas urbanas y periurbanas en las que ha habido un descenso del mantenimiento de parques y jardines y de zonas periurbanas también. Y después de esa falta de mantenimiento hemos tenido que escribir una carta
con la colaboración de la FEMP, de la Federación Española de Municipios y Provincias, porque la mayor parte de los ayuntamientos han salido con motosierras, desbrozadoras, etcétera, a podar y a desbrozar todo lo que no se había hecho. Entonces, se ha convertido muchos de los parques y jardines en lo que se conoce como una trampa ecológica. Muchísimas aves que consideraban, porque justo la época de confinamiento ha sido la época reproductora, que eran lugares tranquilos donde poder reproducirse, y lo que han visto es, y hemos tenido muchísimas denuncias de socios, colaboradores, incluso nosotros hemos tenido que hacer denuncias por destrucción de nidos de especies protegidas, que como sabéis están protegidos también los nidos. En ciudades como Gijón, como Oviedo, se ha salido a machete con todos esos sitios. Yo he tenido que ponerme en contacto y he tenido reuniones con algunos ayuntamientos, por ejemplo, de Vigo, cerca de Ribadesella, porque también se han empezado a hacer muchísimos desbroces en zonas, en caminos, en públicos. La vegetación es verdad que había crecido mucho en algunas zonas, pero se puede hacer las cosas, como dice Germán, de otra manera. No se puede hacer una reducción de siega, se puede evitar echar muchos plaguicidas, insecticidas, estilo glifosato y herbicidas que están destruyendo toda la biodiversidad, no solamente de los parques y jardines. Evidentemente, los árboles no son papeleras, no son mobiliario urbano, son seres vivos que además nos dan una serie de beneficios ecosistémicos en las ciudades impresionantes, y se están podando en mayo, con las repercusiones negativas para el propio árbol, no solamente para las especies que nidifican, ¿no? Entonces, bueno, aparte de solicitar todo esto a los municipios, muchos de los cuales no harán ni caso porque tienen unas contratas con empresas de mantenimiento de parques y jardines, tienen que cumplir unas horas de poda, unas horas de desbroce, y lo tienen que hacer y lo quieren hacer ahora. Aparte de esto, pues bueno, nosotros creemos que no está justificado en ningún caso que se hagan este tipo de labores que están siendo también negativas. La verdad es que esta acción que vosotros mencionáis, que es la de no segar o cortar la hierba, la vegetación en los jardines, es una acción muy fácil. Quiero decir que hay acciones que son más difíciles o son más costosas de implementar, pero esta es muy simple, ¿no? Precisamente estamos demostrando además que hay una reducción de las emisiones de CO2 asociado a la maquinaria que se utiliza, y una reducción en los costes económicos, ¿no? de personal y de esfuerzo, y no hay por qué dejar de desbrozar todo, sino solamente algunas zonas y reducir el número de siegas al año. Es así de sencillo. Si me permitís, Ángeles, yo quería poner un ejemplo de lo que estáis hablando. Yo vivo en Oviedo, delante del Parque del Oeste, una extensión verde espectacular, pero cuesta, pindia, que dicen los cántabros, ¿no? Se siega a 1 centímetro tanto lo llano, que es lo que utilizamos las personas, como lo cuesto, ¿no? Esas zonas cuestas que se siegan, empinadas que se siegan, luego incorporan una serie de rozas para evitar las riadas de sedimentos, ¿no? De lo que estamos hablando es simplemente dejar la vegetación estar en algunas zonas, y eso puede servir incluso, conectando con lo que decía Pepín, José Tuñón antes, con aprovechar esos entornos tan cercanos para hacer educación ambiental. Yo desde casa oigo primero y luego veo cómo se llaman por delante las orquídeas, ¿no? Incluso estas que parecen un abejorro, que todo el mundo se pone muy contento cuando las ve, pero luego no se dan cuenta de que están en realidad al lado de casa, ¿no? Lo que pasa es que miden 3 centímetros cuando pasa el tractor por delante. Entonces son cosas relativamente sencillas, y son las que quizás podamos aprovechar a demandar. Y en ese sentido sí que soy más optimista, ¿no? Aprovechar para ver, bueno, pues que la vegetación no muerde, ¿no? No es necesario realmente llevarlo todo por delante. Y aprovechar para enseñar a los críos en el entorno que estamos rodeados de seres vivos, incluso en las ciudades. ¿Alguna puntualización más sobre este tema? Tengo que añadir a lo que dijeron los compañeros. Yo sí quería volver un poco a vuestro trabajo, ¿no? Al trabajo ahora de los investigadores.
Este tiempo, por supuesto, para los biólogos, digamos, que sois de bota, ¿no? De campo, de ir a hacer observaciones, a tomar muestras a la naturaleza. La primavera suele ser una época del año ideal para hacer ese trabajo y esto os ha quitado unos meses muy valiosos de trabajo, ¿no? ¿Cómo os apañáis? ¿Cómo habéis organizado? ¿Cómo ha impactado esto en vuestro trabajo? Y cómo os habéis organizado para minimizar los daños, digamos. Bueno, en mi caso, afortunadamente este año, que yo siempre suelo trabajar en campo en primavera, no lo tenía planificado hasta el otoño y de hecho, bueno, con viaje largo a Chernóbil y similar, o sea que no mucho. Sé que los compañeros del Instituto Mixto de Biodiversidad se han visto un poco afectados, afortunadamente no mucho. La gente que trabaja con el oso pardo lleva tiempo ya trabajando en el campo, con aves de montaña también. Pero claro, evidentemente no fuimos considerados una de esas actividades importantes, esenciales, cuando, como creo que ha dicho Mario, pues ese monitoreo, ese saber, resulta esencial en muchos casos, ¿no? Queremos saber qué ha pasado sin que sea esencial nuestro trabajo en los momentos más importantes para entender cómo estaban cambiando las cosas, ¿no? Bueno, creo que es otro reflejo de que la actitud hacia el conocimiento, la ciencia, el monitoreo debe cambiar, ¿no? Como digo, algo por supuesto que se ha visto afectado, como decía también Nicolás, justo en una época que es muy sensible para mucha de la gente que trabaja en el campo, como es la primavera. Y bueno, esperemos poder ir recuperando poco a poco el ritmo y poco a poco la actividad. Bueno, yo por mi parte tampoco he tenido mayor dificultad, no tenía planeado nada especial y no me voy a quejar por ese lado, no, la verdad es que no tengo que... Bueno, nosotros sí que hemos tenido muchos problemas, pero fundamentalmente no porque estemos trabajando aquí en España, sino porque tenemos que viajar fuera, con lo cual tenemos absolutamente parado un plan nacional que tendría que haber tenido campaña de campo y otro proyecto que también tenía varias campañas fuera en Sudamérica. O sea que nosotros estamos además bastante asustados porque como no se sabe exactamente cómo va a evolucionar esto, tampoco sabemos, no tenemos ninguna capacidad para predecir cuándo podemos volver a poner en marcha el campo. Así que la verdad es que a nosotros sí que nos está... Pero el lado bueno de eso es que cuando echan menos horas en el campo, pues echan un rato más delante del ordenador. O sea que nos ha venido bien, entre comillas, para desatascar cosas. Para elaborar los resultados de cosas que siempre están... ¿no? O sea que bueno, todo lo malo siempre tiene un lado bueno. Nosotros aquí en Proaza, en la Fundación, el decreto del estado de alarma, lo que es el trabajo de campo, afectó bastante al no ser considerada una actividad prioritaria. Muchos datos de esta primavera que coincidía con la salida de los animales de la hibernación, el inicio del celo, la salida de las osas con crías. Evidentemente hay datos que no se han podido tomar, registros que no hemos tomado. Mantenemos un contacto directo con la población de estos territorios que nos ayudan en ocasiones con información, y luego toda la campaña educativa que afectaba a miles de personas esta primavera, pues evidentemente ha sido suspendida. Intentamos recuperar algo ahora durante el verano y a lo largo del otoño en función un poquitín de cómo se vayan desarrollando pues, fundamentalmente el calendario escolar, pues intentaremos reiniciar toda la campaña. Para nosotros en SEO, evidentemente, bueno, los que tenemos más carga ahora, lamentablemente, de trabajo de gabinete, pues hemos podido seguir desarrollándola y de denuncia ambiental ante las administraciones, aunque se ha paralizado todos los procesos administrativos, con lo cual, por una parte, hemos tenido más plazo para hacer alegaciones a todas las cosas que las administraciones quieren autorizar para destruir los hábitats. Pero por otra parte, todos los procesos judiciales que tenemos en marcha, también la mayoría contra administraciones, pues también se han paralizado. Entonces, eso ha sido un problema. Y con respecto a todos los trabajos que hacemos de educación ambiental han sido todos suspendidos, con lo cual ha sido bastante grave para nosotros todo ese tema, y sobre todo con colegios, institutos, etcétera. Y con respecto al trabajo de campo ya más de seguimiento y monitoreo de especies, pues bueno, tenemos varios programas de seguimiento en marcha a nivel estatal y anualmente, que se han visto todos interrumpidos, lamentablemente. Ha sido la primera vez desde que iniciamos en el año 98.
aunque queremos seguir haciendo un poco de qué es lo que ha pasado, ¿no?, con esto. Los censos se han tenido que retrasar algunos y prácticamente todos se han podido realizar. Los programas de seguimiento y marcaje de aves con emisores satélite, bueno, pues se han tenido que retrasar y se han marcado muchísimos menos animales de los que queríamos con los programas de migración de aves que tenemos. Y una de las cosas más graves es que tenemos varios programas, dos en concreto, uno que es un programa legal que hace seguimiento de los delitos ambientales. No sabemos qué han pasado con algunos delitos ambientales de los que estábamos haciendo seguimiento. Pues tenemos lo peor. Y por otra parte, con respecto a los programas para investigar causas de mortalidad de aves, tenemos una campaña entre otras, para no aburriros, una de salvamento de aguiluchos en toda España, en el que se hace un seguimiento intensivo de los nidos de aguilucho cenizo, aguilucho pálido y aguilucho lagunero, y se marcan y se hace para evitar que durante las labores agrícolas, recogida de la cosecha, pues las cosechadoras se carguen muchos de estos nidos, ¿no? Entonces, no ha sido posible y nos tenemos también lo peor este año. Quería hacer una puntualización en cuanto a esto del seguimiento de las especies. Se comentaba anteriormente que, bueno, que evidentemente hay un seguimiento que se puede hacer por parte de la ciudadanía. Estos datos son muy importantes. Se puede hacer seguimiento con profesionales, pero es fundamental aclarar que las administraciones públicas están obligadas a hacer el seguimiento, sobre todo de las especies amenazadas y de las especies protegidas. Y no lo están haciendo, ¿vale? Ni los gobiernos autonómicos dedican el dinero que tienen que dedicar a hacer ese seguimiento, ni están cumpliendo con los objetivos que marca la Comisión Europea para que se haga el seguimiento de las especies de interés comunitario. Y se entregan mal los informes, de manera que no es solo una cuestión de que se esté faltando a la información que necesita la ciencia, sino que también no se está cumpliendo con la legislación vigente. Pues muy bien, ahí tenemos una tarea importante, parece que está claro. Me gustaría incluiros, tenía aquí apuntado porque vi durante esta semana una noticia en la prensa asturiana, seguro que a Martina no le ha llegado, o es más difícil que le haya llegado, pero que nos decían que en el concejo de Caso se buscan teletrabajadores rurales para recuperar la fauna herbívora salvaje. No sé si la habéis visto en estos días. Y en realidad el concejo se ha insertado en una red nacional que quiere lograr que haya rebaños salvajes de vacas, caballos y asnos, un poco como estaban allá en tiempos del magdaleniense, ¿no? Cuando nuestros antepasados pintaron las cuevas de Candamo o de Altamira, ¿no? Pues, por supuesto que parte de la llamada implica que el teletrabajador pues, ha de hacer de ganadero de alguna manera o guarda forestal y tener cuidado de la biodiversidad. Y la pregunta es, bueno, ¿qué os parecen este tipo de iniciativas? Si creéis que pueden funcionar para fijar población en las áreas rurales y además para fomentar eso, el cuidado de la biodiversidad. Y, en resumidas cuentas, si creéis que pueden funcionar, ¿no? O tenéis una opinión sobre si esto es adecuado o mejor no. O... La verdad es que vi el titular, no pinché en la noticia, no es nada muy sorprendente, se lleva oyendo bastante tiempo. ¿Puede ayudar a fijar población rural? Me imagino que sí. Conservación de biodiversidad no necesariamente. Si lo que estamos hablando es de meter herbívoros de unas pocas especies, sean salvajes o domésticos, lo que estamos haciendo es retirar más producción primaria, que es esencialmente lo que hacemos, especialmente en los sitios más productivos. Si uno retira producción primaria, retira hábitats primarios y retira energía disponible para el resto de especies. Entonces, fomentar la riqueza de especies no termino de verlo. Habría que ver detalles, habría que ver formas, no solo
cosas genéricas, ¿no? Y también habría que ver en qué información está basada. Yo imagino que eso está parte de aquella famosa hipótesis Vera de que los bosques primigenios eran sitios muy abiertos mantenidos por los herbívoros. Ha sido siempre muy contestada porque es muy difícil de contestada, discutida, quiero decir. Es muy difícil contestar a eso, hay que usar datos de vegetación fósil y las evidencias no son muy claras. Sí que hay algún trabajo relativamente reciente, de 2015 creo, que sí que dice que los grandes herbívoros abrían los sistemas forestales a escala global, pero a escala local, a escala regional, habría que entrar en mucho más detalle para tomar medidas de gestión en ese sentido. Vuelvo al principio, si la medida de gestión es de una gestión de población humana, eso es otra historia. Ya no estamos hablando de riqueza de especies. En general, yo siguiendo un poco el hilo que va Mario, se habla mucho, ¿no?, de la necesidad que tenemos de gestionar biodiversidad, y le ponemos, bueno, muchas actividades y muchas disculpas alrededor. La biodiversidad se gestiona sola de manera muy buena, ¿no? Es decir, vuelvo casi para cerrar a donde yo trabajo, en Chernóbil. La mejor recuperación que ha habido de biodiversidad allí ha sido que se ha ido la gente. Entonces, quiero decir, no, como dice Mario, si estamos hablando de ocupar zonas rurales o de incentivar el poblamiento, eso es una cosa. Estamos hablando de conservar biodiversidad, es una cosa normalmente muy diferente. Si las queremos mezclar, tenemos que tener argumentos muy sólidos y, como dice Mario, basarnos en evidencias muy claras antes de utilizar una disculpa para arreglar otro problema diferente. Yo desconozco la noticia, la verdad es que no suelo estar informado más o menos de lo que sacan los medios asturianos, que por cierto, no solo los asturianos, sino los medios de comunicación a nivel general. Parece que toda la fauna durante el confinamiento ha vuelto a las ciudades y nos han invadido. O sea, es impresionante el ruido de los medios de comunicación en este sentido. Se veían unos patos en una ciudad y ya los patos invadían Valladolid. O sea, es increíble. En este sentido hay como una moda ahora me parece que le llaman rewilding o algo parecido, en el que se quieren animales, incluso muchos extintos, de razas domésticas o animales herbívoros extintos, se quieren otra vez, como por ejemplo bisontes en España, se quiere que vuelvan, ¿no?, a muchos ecosistemas este tipo de animales. Y bueno, yo creo que ya tenemos animales domésticos suficientes como para que mediante su uso, si es que es lo que hace falta en algunos sitios del medio rural, pues se sigan manteniendo determinado tipo de actividades ligadas a los humanos y no haga falta introducir más animales, ¿no? En este sentido, creo que la reintroducción de especies sin haber eliminado las causas que han hecho que se extingan no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Hay, yo creo que muchas maneras de ligar actividades humanas al poblamiento rural para que no se sufra ese poblamiento, diferentes a esta especie de reintroducción de grandes herbívoros, ¿no? Bueno, yo creo que realmente, viendo la imagen, si seguimos el consejo de Germán, lo mejor que podemos hacer es quitarnos del medio, ¿no? El humano se quita del medio y bueno, entonces ya la naturaleza se recupera. Bueno, está esa teoría, ¿no?, de Edward Wilson, uno de los grandes biólogos, ¿no?, de media tierra, que se llama, ¿no?, sin llegar al extremo de dejar media tierra para la naturaleza, pero sí que es verdad que la naturaleza como mejor se conserva es dejándole espacio. Entonces, tengamos eso en cuenta. Lo que estábamos diciendo, a escala pequeña en un parque, la mejor gestión que podemos hacer de biodiversidad en un parque, dejar de segarlo. Pues de una manera es también la mejor gestión de biodiversidad que podemos hacer en un bosque. No necesitamos meter ganado en un bosque para que lo siegue, digamos. Entonces, sin llegar al extremo de irnos, sí que podemos ir dejando espacio, que los parques nacionales sean parques nacionales, no parques de turismo, que las reservas sean reservas por algo, no para gestionar cómo va la gente. Dejemos espacio a la naturaleza y la naturaleza se encarga ya sola de recuperarse. Sí, porque mirando el mapa que nos mostraba Martín al principio, lleno de luz por todas partes, esto de retirarnos parece que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Estamos más bien en lo contrario, ¿no?, en expandirnos y expandirnos
Yo creo que ese probablemente sea nuestro gran desafío, ¿no? Poder conservar la biodiversidad donde no podemos ir, ¿no? Porque donde no estamos probablemente sea relativamente sencillo. El tema es que estamos en tantos sitios que debemos hacer activamente cosas para conservar la biodiversidad, porque la opción de irnos no existe, ¿no? No podemos vaciar Europa, no podemos vaciar África, pero sí que tenemos que buscar formas de que la biodiversidad pueda persistir en lugares donde estamos viviendo nosotros, ¿no? Pero bueno, tenemos un país como España en el que la mitad del país realmente está vacío, ¿no? Y eso parece que es un problema cuando podría ser una oportunidad. Es una oportunidad. Entonces, tenemos un caso aquí directamente en el que podemos tener una oportunidad a nivel de biodiversidad, a nivel económico, de gestionarlo de una manera diferente. Y no parece que vayan por ahí las intenciones. Bueno, yo quería añadir una cosa a esto que estás diciendo, estoy completamente de acuerdo con vosotros, pero también me gustaría precisar que no estar no quiere decir no explotar. Si pensamos en el mapa de Martina, yo enciendo la luz por la noche en Oviedo y por tanto salgo en el mapa, no salgo en las zonas de África sahariana o de Siberia donde la luz está apagada, pero mi actividad, mi consumo diario sí está allí. Y esas cuestiones sí que podemos reflexionarlas, ¿no? De dónde viene mi madera, de dónde viene mi energía, de dónde viene mi soja, si es que uno la consume, ¿no? No es fácil tomar decisiones individuales si los demás no las toman, pero por otro lado es lo que tenemos más a mano, ¿no? Ser conscientes de que no solo con la presencia directa humana se transforma la naturaleza, sino también con el consumo, que dicho sea de paso, en el mundo occidental, entre comillas, está muy por encima de lo que realmente necesitamos. Yo creo que eso es obvio, estoy aquí conectado a 4 cacharros a la vez, ¿no? Y muy a gusto por otro lado. Sí, todos. Hoy nosotros que teníamos problemas con la conexión esta mañana nos parecía una tragedia, ¿no? No sabíamos cómo solucionar ningún problema, ¿no? Nos quedamos totalmente colapsados si no tienes electricidad realmente que te dé una conexión. Bueno, hemos llegado a una hora, un poco más de una hora de tiempo, así es que os doy tiempo para una última reflexión. Si queréis lanzar algún mensaje más de los que ya hemos lanzado a lo largo de esta discusión, de este debate, y agradeceros vuestra participación de nuevo. Empezamos por ti, Martina, ¿quieres tú? Bueno, gracias. Bueno, yo encantada de haber estado aquí, me ha gustado mucho, creo que no sé lo que habrán aprendido los demás, a mí me ha gustado mucho la interacción también con mis compañeros del panel, muy bien, muchas gracias. Y bueno, sin ánimo de ser pesimista, pues repito un poco lo que comentaba antes, ¿no? Creo que el hombre o los hombres o las personas hoy por hoy somos demasiado nos creemos mucho más de lo que somos y creemos que tenemos mucha capacidad para solucionar los problemas y tendemos a aprender poco de estas situaciones. No sé yo si esto nos va a conducir a un cambio real como sociedad, ¿no? Sí que me gustaría, pero no creo que vaya a ser el caso, porque de hecho está todo el mundo deseando volver a la normalidad, ¿no? Entonces eso creo que es un mal síntoma si lo que esperamos es que esto haya supuesto un punto de inflexión y un cambio de actitud de la gente. Y un poco todo lo que hemos hablado, en el fondo, será posible si la gente de a pie cambia la visión de las cosas. Y los políticos invertirán en ciencia o invertirán en biodiversidad o invertirán en conservación o en monitorización si la gente está preocupada por eso. Y a mí no me da la sensación de que eso sea una realidad. Y si los científicos y la ciencia y la biodiversidad hoy por hoy están en primera línea de la gente, ¿no? La gente lo ve en la tele, lo habla, lo discute, se pasan vídeos, es porque hemos tenido un problema muy grande
pero dentro de un mes, cuando el problema más grande sea la recuperación económica después de la pandemia, pues nosotros volveremos a estar donde siempre hemos estado, ¿no? Al fondo de estar intentando pelear por 4 duros para sacar adelante los proyectos que queremos llevar. Entonces, yo, sinceramente, me hubiera gustado que esto fuera un cambio real, pero no creo que nos enfrentemos a esto. Pero sí que nosotros podemos aprender de esto y podemos intentar, más que los científicos directamente, quienes están más vinculados a ONGs y a instituciones que pueden hacer una mayor transferencia y sobre todo una mayor educación ambiental, que ahí es donde yo creo que debemos poner el foco. Porque hasta que la gente no cambie la perspectiva de las cosas, pues todo lo demás probablemente no vaya a cambiar, ¿no? ¿Algún comentario más? Yo quería, con respecto a esto que dice Martina, los que hemos sido científicos y ahora trabajamos en ONGs de conservación, si no fuéramos medianamente optimistas, no trabajaríamos en una ONG de conservación tal y como están las cosas. Creemos que tenemos que hacer autocrítica porque no hemos sido capaces de comunicar suficientemente bien a la sociedad la gravedad de estos asuntos y la gravedad de la pandemia muchísimo mayor que se nos viene encima, que es el cambio climático, el calentamiento global. Pero necesitamos de la comunidad científica y de las universidades para que nos ayuden a poder comunicar eso. Yo recuerdo que en muchas ocasiones hay una parte de la comunidad científica que no se compromete con esta divulgación o no hace suficientemente un apoyo, ¿no?, para poder ayudar también en este sentido, porque están muy metidos en las investigaciones y en muchas ocasiones, si no, se van a quedar sin objeto que investigar. Por lo cual, trabajar en conservación y divulgación también es muy importante de cara a hacer una autocrítica, ¿no?, también, ¿no?, con respecto a las ONGs y yo creo que otros sectores. Y creo que si algo tiene que salir de aquí es, desde luego, una mayor inversión pública en conservación de medio ambiente, en sanidad pública y en investigación como claves para afrontar el futuro. Si no, no habremos aprendido nada de nada, ¿no? Al menos alguna de estas cosas que salgan adelante, porque si no, la otra opción que queda es la que comentaba Germán, que es la opción A, ¿no?, extinguirnos todos, porque así será la única manera de que este planeta siga adelante. Pero ya que estamos aquí, que formamos parte de los ecosistemas, nos guste o no, dentro de una visión ecocéntrica, ¿no?, ni antropocéntrica ni biocéntrica, sino que ya que somos parte del ecosistema y que tenemos un impacto, hagamos que con ese impacto al menos nos llevemos el menor número de especies por delante. Gracias. ¿Alguna reflexión más? Bueno, yo, si me permitís, muy rápido para terminar, lo que me gustaría ver a partir de ahora, aprovechando el tirón, es recuperar un poco el interés de los estudiantes por la interfaz entre el humanismo y el biocentrismo que decía Nico, ¿no? Mis estudiantes mayoritariamente miran hacia una biología muy clínica, obviamente todos nos beneficiamos de eso, pero me gustaría que se dieran cuenta que también tenemos que mirar a la naturaleza, aunque solo sea por salud pública. Esa interfaz entre riqueza de especies y salud pública es importante, ¿no? Volver a prestar un poco más de atención al mundo que nos rodea, a la naturaleza. Y uniendo con lo que dice Mario y un poco creo que con lo que decía yo al principio, ¿no?, necesitamos conocimiento básico. Es decir, ahora que todo el mundo habla y conoce las PCRs vienen de un conocimiento absolutamente básico de una gente que quería saber qué bacterias vivían en las aguas termales de Yellowstone, Estados Unidos, y cómo era posible que vivieran allí. Una cosa tan básica, tan poco aplicada, tan de puro conocimiento, digamos, intelectual, derivan las PCRs, que ahora son absolutamente cruciales en combatir esta epidemia. Como decía Mario, yo creo que si algo puede quedar de aquí es ese valorar más ese conocimiento, ¿no?, ese saber más el mundo que nos rodea, de cómo funciona y de cómo nos relacionamos con él, ¿no? Y eso, a la vez que, como decía Nico también,
de la gente que nos dedicamos a hacer ese tipo de actividades, que comuniquemos más. Lo que estamos haciendo hoy, lo que hacemos otras muchas veces, que comuniquemos más con la sociedad, porque al final la sociedad yo creo que sí está interesada. Hace falta que nosotros y sobre todo los medios de comunicación le den ese espacio a la ciencia y al conocimiento. Y dicho esto, evidentemente, nada de esta ciencia ni de estos monitoreos se hace si no existen presupuestos. O sea, si queremos este futuro, no hay futuro si no hay ciencia, si no hay buena financiación de la ciencia. Bueno, yo unido con las PCRs de Germán, yo creo que no hay mejor vacuna que la conservación de la biodiversidad. Debemos de cambiar fundamentalmente nuestra forma de relacionarnos con el entorno, intentar modificar de la manera que sea posible el sistema socioeconómico actual. Ya sé que seguramente no está en nuestras manos, pero esas desigualdades, esa sobreexplotación de los recursos, esa pérdida de biodiversidad, hace que cada vez seamos más indefensos y que la naturaleza no puede hacer esa función protectora que también sabe hacer cuando está conservada, cuando los ecosistemas funcionan bien, hay grandes relaciones. Yo creo que debemos de sacar también esa lección de todo esto. Pues muchas gracias. Yo sí que quiero no solo daros las gracias a vosotros por haber participado en este evento, sino también mencionar que creo que ahora que estoy más dedicada a este tipo de tareas, he observado, la verdad, un cambio muy importante entre la comunidad científica también hacia la divulgación y hacia la comunicación. O sea, cada vez son más los investigadores que divulgan, cada vez son más los investigadores que dedican parte de su tiempo a esta transmisión del conocimiento a la sociedad, que es muy importante, como vosotros habéis mencionado, y que tenemos que ser más los que nos dediquemos a ello, pero de hecho todos somos conscientes de que esto es necesario, y aunque nos cuesta y nos aleja de las actividades que digamos, nos tienen ocupados la mayor parte del tiempo, pero sí es verdad que se ha notado un cambio importante en el comportamiento en este sentido de los científicos, así es que a todos ellos y a vosotros en concreto por participar hoy aquí, muchas gracias. Y nos despedimos con el hashtag que se hizo viral la semana pasada, sin ciencia no hay futuro. Eso es. Gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta otra.